Buenas tardes, mi nombre es Esteban, soy un padre de 45 años de edad. Hasta hace más o menos un año conformaba una familia con mi esposa Silvina y mis hijos Amanda y Matías. Lastimosamente mi esposa, Dios la quitó de mi lado. Recuerdo que ese día ella se encontraba muy bien y de pronto sintió un dolor en el pecho. Rápidamente fuimos al hospital y los doctores no pudieron hacer absolutamente nada. Fue un paro cardíaco fulminante. Realmente mi mundo se derrumbó ante mis ojos, pues Silvina era todo para mí, mi sostén, mi eje, mi fuerza. ¿Cómo decirle a los niños que su madre había fallecido, por Dios? Realmente no tenía claro ya nada en mi vida, nada. Los siguientes días fueron los más difíciles. No lograba concentrarme en el trabajo, mis compañeros hacían lo posible por tranquilizarme, pero mi pérdida fue muy dura. Luego de mi trabajo, mis compañeros empezaron a invitarme a pasar tiempo en bares, en tabernas, para que me distrajera y no pensara tanto en el amor de mi vida, que había partido y por lo cual me sentía solo. En aquellos lugares pasaba mi tiempo consumiendo licor. Al comienzo eran solo un par de horas, pero entre más transcurrían los días, ese tiempo se hizo más largo. No pensaba en que mis hijos me necesitaban, solamente pensaba en mí y nada más. El dolor que sentía era muy grande. Mi madre me hablaba que mis niños estaban tomando malas decisiones, pero la verdad poco me importaba. Mi pensamiento se encontraba solamente en mi esposa y los momentos que pasaba con ella, los felices que éramos. Y me preguntaba por qué Dios, por qué me había quitado y me había castigado de esta forma. Yo siempre he sido un buen hombre, un buen esposo, un buen ser humano y no merecía semejante destino. Solamente las copas me permitían olvidarme por un momento de ese destino. Con el pasar del tiempo, los bares se convirtieron en mi segundo hogar. Ya salía del trabajo y me dirigía a ellos sin pensar. Llegaba a altísimas horas de la noche a casa y en bastantes ocasiones ni siquiera me daba cuenta si mis hijos se encontraban o no. Del colegio se comunicaban varias veces conmigo debido a que Matías no estaba asistiendo a clase. Esa noche llegué un poco más temprano a conversar con él y simplemente me dijo que me estaba diciendo mentiras, que él estaba asistiendo muy puntual a clase. Hasta ahí quedó la conversación. Luego de un tiempo me percaté de que en muchas ocasiones ni siquiera se quedaba a dormir en casa. Esta situación se agravó bastante. Conversé nuevamente con él para saber qué estaba pasando y fue tal su agresión que se marchó de la casa. Estuvo desaparecido por más de una semana. Mi preocupación era enorme. Como primera medida me acerqué a la policía para informar de la desaparición del niño y ellos me indicaron un camino a seguir y era ir a hablar con los amigos del colegio. Tal vez ellos sabrían dónde se encontraba. Al día siguiente me dirigí al colegio y pues para mi sorpresa, los compañeros que yo conocía me comentaron que él ya no se la pasaba con ellos, que él había tomado decisiones que lo habían alejado. Me decían que estaba consumiendo, que estaba con ciertas sustancias alucinógenas y estaba en sí pasando su tiempo en lo que denominaríamos malas compañías. La verdad no entendía a qué hora había sucedido todo esto, Dios mío, aunque ahora admito que la culpa fue mía. Me centré tanto en mí y en mi dolor que descuidé por completo a mis hijos. Luego de que regresara a casa yo continué consumiendo licor y mi muchacho empeoró aún más su condición. Aunque yo le dejaba dinero para sus gastos con su hermana, ya no regresó al colegio y aumentó el consumo de estas sustancias. Además empecé a percatarme de muchos de los objetos que había en casa que se estaban perdiendo. Los familiares de mi esposa se comunicaban conmigo y me hicieron saber que estaban muy preocupados por los niños. Nos hicieron acercar a las instalaciones de bienestar familiar y allí nos ordenaron internar a Matías en un tratamiento para que lograra controlar ese consumo. Junto con Amanda, su hermanita, nos encargamos de irlo a visitar, de estar pendiente de él y pues a medida que el tratamiento avanzaba comenzábamos a ver los cambios, en especial en su aspecto y pues se volvió a reponer y tenía un fuerte objetivo y era el no volver a caer en el consumo de estas sustancias tan perjudiciales. Ahora bien, también debo hablar de mi niña. Para ella también fue un golpe muy duro la pérdida de su madre.
Continúo declarando que fui un egoísta al solo pensar en mí y dejar a un lado a mis hijos. Amanda también, a su manera, cambió radicalmente su comportamiento. Pasó de ser una niña alegre y feliz a encerrarse en sí misma, a verse un cambio en su comportamiento. Y cada vez era más visible este comportamiento en el colegio. Pasó de ser una niña muy tranquila a ser una niña que le iba muy bien en sus clases, a ser una niña conflictiva. Constantemente buscaba problemas en el colegio con sus amiguitas, además de que, aunque asistía, no estudiaba lo suficiente y las notas en sus materias reflejaron ese comportamiento. Los profesores y directivas del colegio frecuentemente se comunicaban conmigo para hacerme saber de esto y pues aunque yo conversaba mucho con ella y conservaba mucho ese cariño con ella, siempre que hablaba con ella no surtía ningún efecto, ninguna conversación, no sé por qué, no sé por qué no tomé cartas en el asunto antes de que mi familia me desintegrara totalmente de esta forma. Y debo dar gracias a mi madre Asunción, ya que gracias a ella la niña no se descarriló más debido a que Amanda pasaba gran tiempo con ella y la aconsejaba de la mejor forma posible. Ahora en este momento he decidido tomarme el tiempo para dedicarle a mis hijos. Sé bien que el camino no será fácil, pero tampoco imposible. Yo he dejado de consumir licor con la frecuencia que lo hacía, aunque debo admitir que no he podido dejarlo del todo. Ya llego temprano a la casa, converso con mis hijos. Esto debido a que Matías, aunque aún continúa tomando el programa de desintoxicación, ha cambiado su forma de ver las cosas. Ya se encuentra más tranquilo y junto con Amanda lo visitamos periódicamente mientras termina su rehabilitación. En cuanto a Amanda, su comportamiento continúa siendo la parte más difícil de mejorar. Ha hecho un gran esfuerzo por mejorar su carácter, como las notas en el colegio. No lo ha logrado del todo, pero sé bien que está colocando lo mejor de su parte. Además de que su abuelita Asunción la continúa dando consejos, le ayuda mucho y es una persona que se encarga de cuidarla mientras yo no trabajo. Además, los familiares de Silvina vienen a visitarnos respectivamente 2 veces al mes, lo cual también me llena de gusto y pues los tranquiliza a ellos de toda esta situación que vivieron los niños. Con más tiempo y dedicación sé bien que podremos salir adelante de este conflicto, el cual duró por más de un año y también que no será de la noche a la mañana que se solucione, pero sé que lo lograremos. Gracias por escuchar mi historia. Hola, mi nombre es Matías, tengo 15 años y vengo a contarles mi historia. Hace ya más de un año que mi madre falleció a causa de un paro fulminante. A mí me dolió muchísimo perder a mi madre. La mayor parte del tiempo que tenía fuera del colegio lo pasaba con ella, porque ella trabajaba desde casa vendiendo diferentes cosas. Siempre estaba pendiente de mi hermana y de mí. Siempre iba por nosotros al colegio y nos preguntaba cómo nos iba y estaba muy pendiente. Los fines de semana sí la pasábamos con mi papá. Él es conductor de una empresa y entre semana casi no lo veíamos porque cuando él llegaba a casa por lo general ya nos habíamos acostado a dormir. Pero mi mamá siempre nos consentía, nos hablaba muy bien de mi papá y todo. Ese día que mi papá salió corriendo hacia el hospital porque mi mamá se había desmayado, cuando regresó nos contó a mi hermana y a mí que mi mamá había fallecido a causa de ese paro cardíaco. Con mi hermana Amanda nos miramos y nos mirábamos y no entendíamos completamente qué era lo que estaba sucediendo, sino que simplemente mi mamá ya no regresaría y los siguientes días fueron bastante tristes. Ya mi papá, por ejemplo, comenzó a llegar aún más tarde de lo habitual. Algunas veces lo esperábamos despiertos, pero él solamente se dirigía a su habitación y no sabíamos más de él. En la mañana dejaba dinero con mi hermana porque yo me despertaba más tarde. Mi abuelita Asunción venía y nos alistaba para ir al colegio. Con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que aunque pues debo decir que nunca fue agresivo con mi hermana o conmigo, pero mi papá sí nos hacía falta. Su presencia y que estuviera con nosotros, que conversara con nosotros como lo hacía antes, nos hacía mucha falta. Mi abuelita conversaba mucho con mi hermanita, pero yo me distanciaba. Conocí a unos muchachos en el colegio los cuales me invitaban a pasar tiempo con ellos en las tardes. Mis amigos habituales siempre sus padres venían por ellos al colegio
Pero en mi caso, yo era solo, nadie venía por nosotros, a excepción de mi abuelita Asunción, que en algunas ocasiones venía por Amanda, pero yo podía irme y ella no me hacía preguntas de qué hacía ni nada. Mis nuevos amigos consumían sustancias, las cuales yo sabía que eran malas, mi madre me lo había enseñado en alguna ocasión, pero ellos me convencieron que gracias a ellas el dolor que sentía se iba a ir. Así que tomé la decisión de simplemente probarlas y nada más. Pero con el paso de los días ya no me sentía capaz de dejarlas, ni nada, ya pasaba más tiempo con mis nuevos amigos, que en el colegio con mis amigos pasados, es decir, pasaba más tiempo en la calle que en otras partes con ellos. Aprendí a tomar objetos que no eran míos para poder comprar esas sustancias que me hacían olvidar por un momento de lo que me estaba pasando. Todo se salió de control cuando mi padre se dio cuenta que yo no había regresado al colegio y que había sacado algunas cosas de casa. Allí él conversó conmigo. Debo decir que él no cambió su postura, aquella que siempre tenía cuando conversamos, que siempre teníamos cuando estaba cuando mi madre vivía, y era el de conversar sin ningún tipo de violencia. Aún así, yo me fugué de casa pensando que mis nuevos amigos me ayudarían y me protegerían, lo cual fue todo una mentira. Estos nuevos amigos me inducían a seguir consumiendo en mayor cantidad cada vez más, además de que en la mayoría de las ocasiones debía dormir en la calle, lo cual hizo que cambiara mi aspecto a uno pues ya desarreglado, y de verdad iba cada vez más de mal en peor. Ya después decidí regresar a casa y cuando llegué parecía más un habitante de la calle que el muchacho que había salido hacía tan solo unos días atrás. Mi padre me recibió para ayudarme y gracias a mis familiares, el Instituto de Bienestar Familiar me obligó a tener terapia y rehabilitación para dejar de consumir sustancias. Desde entonces me encuentro internado y realmente estoy muy motivado a dejarlas por completo. Mi estado físico y mi apariencia en verdad han mejorado y mi padre y mi hermana vienen bastante seguido a visitarme, lo cual me ha ayudado muchísimo en mi recuperación. Me siento mejor y sé que con el tiempo lograré nuevamente retomar mis estudios y volver a tomar las riendas de mi vida al lado de mi padre y mi hermana. Gracias por escucharme. Hola, soy Amanda, tengo 10 años y soy hija de Esteban y Silvina. Aún no tengo claro cuánto tiempo ha pasado desde que mi mami se marchó para el cielo, pero fue hace mucho rato. Yo era muy feliz a su lado. Un día ella se cayó al suelo y mi papá y ella salieron ese día de casa hacia el médico. Cuando mi papá regresó a casa, regresó solito y simplemente me dijo que mi mamá se había ido para el cielo. A mí me dio mucha tristeza, me dolió mucho, lloré mucho porque mi mamá se había ido. Luego mi papá comenzó a llegar tarde a la casa y solo mi abuelita Asunción iba por mí al colegio. En las tardes ella pasaba tiempo conmigo, hablaba conmigo, pero llegaba la noche, me iba a casa a esperar a mi papá, pero él nunca llegaba. Solamente me dejaba dinero y me decía que se lo diera a mi hermano y comenzó a darme pereza ir al colegio. Mi mami era quien me ayudaba a hacer mis tareas, jugaba conmigo y ahora estoy sola. Las clases me aburren y cuando llego a casa solo quiero jugar y mi abuelita, aunque habla conmigo, solamente me dice que debo portarme bien y ayudar a mi papá. También yo me aguanto que mis compañeras me digan cosas. No sé por qué me comporto así, pero cuando me da mal genio les pego. Y han llamado a mi papá del colegio varias veces. Él me dice que me debo comportar mejor y hacerle caso a mi abuelita, pero yo no quiero. Perdí varias materias y me dicen que no, que si yo no mejoro, que entonces que pierda el año y debo repetirlo. Mi papá me regañó, pero a la vez me dijo que son cosas que pasan, que debo comportarme mejor, no pegarles a mis compañeros y hacerles caso a las profesoras y profesores. Hace unos días mi papá comenzó a llegar temprano y ya no llega borracho, solo en algunas ocasiones. Y también visitamos a mi hermano en un sitio de donde no lo dejan salir. Mi papá me dice que dentro de poco mi hermano va a volver a casa, que lo está mirando un doctor para que se recupere porque se siente mal. Y pues mi abuelita va por mí al colegio y paso todas las tardes con ella. Además mis abuelitos y tíos por parte de mi mamá también vienen a visitarnos y a hablar con nosotros para saber cómo estamos. Solamente quiero que mi papá y mi hermano estén en casa y que nos acompañemos así como cuando estaba mi mamá.